10:23 de la mañana, estamos ya con nuestro invitado, él es Juan Carlos Sodar, economista y director de Face Consultores. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me has acompañado a ver las notas anteriores y hablábamos de la creatividad de los peruanos. La pregunta es, ¿cuánto podría impulsar nuestra economía, no es cierto, de llegar a Rusia 2018? Si ya en esta etapa del repechaje, mira tu Gamarra, por ejemplo, lo que hemos tenido, ¿no? Sí. Bueno, el hecho mismo de tener la expectativa de clasificar ya ha ayudado a la economía. Hemos visto desde el partido anterior, desde el partido con Colombia, cómo efectivamente hubo una motivación y uno veía en la calle la gente con su camiseta, gente que nunca antes estaba con la camiseta, de repente muchos empezaron a ponérsela y eso generó un efecto positivo en la demanda interna, ¿no? Que se vio sobre todo en esta parte de camisetas, ropa deportiva, pero también en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es impresiones de póster, de revistas, ¿no? Una mayor demanda por saber cómo está la selección, qué está haciendo. Entonces hay un impulso bastante favorable al consumo. Y te decía de la creatividad, por ejemplo, tú anteriormente veías polos solo de Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Hoy tú ves los polos con diversos motivos, diseños, los rostros de otros jugadores, del propio Gareca. O sea, la creatividad de la mano de ese impulso en la economía que podría tener de llegar a Rusia. Así es, así es. ¿Cuánto cuenta el aspecto emocional? Estoy contento, estoy emotivo, estoy positivo. Bastante, ¿Qué hago? bastante. Recordemos, por ejemplo, el caso del Chorri cuando hizo su gol y su famoso Te amo Perú. Fue un boom. Y estamos hablando de un gol en un partido que no significó mayor trascendencia en términos de clasificación. Ahora imaginemos ahora, ¿no? Todo el mundo quiere tener la camiseta de Guerrero, de Farfán, de Oreja Flores. Es decir, hay un entusiasmo que se está traduciendo en una mayor disposición a consumir, mayor disposición a comprar. ¿Qué es el consumo interno, entonces? Así es, consumo, demanda interna está bastante favorecido con este factor que esperemos que junto con el impulso que viene con la parte de inversión pública, nos ayude a reactivar la economía que venía un poco floja en meses anteriores. En el sector, digamos, del consumo, que ciertamente ha caído en los últimos meses, ¿no es cierto?, se fortalece, ¿crees tú, en esta etapa? Sí, sin duda, ya está fortalecido, porcentaje? aún sin clasificar. Aún sin clasificar, ¿no? Así es. Toda esta etapa me parece del repechaje más que nada ha fortalecido ese ánimo de la compra de las camisetas, Así de es. los aparatos electrónicos, por ejemplo, ha crecido. Así es. Bueno, pero por ese lado, digamos, no es tan positivo en términos de demanda interna, porque ahí estaríamos hablando de importaciones. Así es, así es. Pero sí. Pero también digamos, pareciera auspicioso. Sí, por ese lado sí se ve un inicio de campaña navideña, digamos, que se ve bastante positivo y podría generar un efecto adicional en las siguientes semanas en la medida que el resultado del partido del miércoles sea positivo para Perú. Si ya en este momento, que aún no hemos clasificado, estamos subiendo, digamos, en el consumo, te pregunto un poco por las cifras, ¿en qué medio punto, me parece, trimestralmente, sí. en este cuarto trimestre? No sé. En este último trimestre estaríamos hablando de que, incluyendo los efectos indirectos, estaríamos hablando de un punto en el consumo de este trimestre que en el PBI implicaría un 0.7 adicional, ¿no? En el cuarto trimestre. ¿Anual? En términos anuales estaríamos hablando que el consumo se está elevando por este factor alrededor de 0.25%, el PBI alrededor de 0.17%. ¿De qué estamos hablando en términos de magnitudes? Inicialmente el efecto directo, el efecto de mayor consumo, cerca de 200 millones de soles por partido, ¿no? El partido contra Colombia, el partido con Nueva Zelanda. Y en términos, por partido, así es. Y en términos globales... ¿Y este que viene? Hay que medirlo después. No, yo diría que ya el efecto es bastante comparable a lo que pasó con Colombia, ¿no? Con esa expectativa que podíamos clasificar en ese partido, ¿no? Entonces, ahora también es algo bastante parecido. La diferencia es que es ahora, digamos, al todo o nada, ahí acaba. Así es. Pero eso es un poquito lo que me queda duda, fíjate, Juan Carlos, en el sentido de decir que esto es al corto plazo. Sí, es al corto plazo, pero puede estar generando el inicio de una reactivación que se consolide en la medida que se dan dos factores juntos, ¿no? Este estado de ánimo que está cambiando, esta mejora en las expectativas, que puede ser de corto plazo, pero ayudado con una clasificación, donde además tenemos un impulso público que ya empieza a notarse. Entonces, si juntamos las dos cosas, más aparentes indicios de reactivación de la inversión, estamos hablando de que entraríamos con un ánimo bastante favorable al primer trimestre del próximo año, y eso nos ayudaría en términos de tasa de crecimiento para el 2018.
Mira, y nos caería realmente muy bien como Súper país, como favorable. sociedad y sobre todo en la economía, luego del niño costero, de la corrupción, en fin, tantos aspectos que ciertamente han mermado, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Esto nos caería muy bien. Así es, Sin así duda, es, ¿no es así cierto? es, así es. Y lo que decía, el efecto de 200 millones de soles por partido, digamos, es el efecto directo, pero tengamos en cuenta que además las personas que venden reciben el dinero y además consumen ellos a su vez, ¿no? Entonces, si hacemos el efecto multiplicador de toda esta cadena, de que los vendedores empiezan a consumir y que después quienes vendieron también tienen una posibilidad de consumo adicional, estamos hablando El de que efecto ese... dominó, Así es, hay un efecto prácticamente, ¿no? multiplicador, así es, que estaría llegando alrededor de 350 millones de dólares, ¿no? Qué bueno. Así Una es. por eso decía antes que tú nos traes buenas noticias y bueno, todos estamos optimistas y alentados en este momento y te planteaba el tema de que como la parte emocional, que además el fútbol es muy emocional. Así es. ¿No? En países como el nuestro, por ejemplo, nos anima a que crezca este consumo. Así es, así es. Esa reacción del hincha, ¿no?, que Inmediata. ahora, así es, que se identifica mucho con el equipo y que ahora tiene resultados positivos, se traslada a un estado de ánimo mucho mejor, ¿no? Es decir, favorece la posibilidad de que las personas consuman, Perfecto. sin que eso signifique que sea algo necesariamente No, duradero. Gamarra, por ejemplo, ya han hecho para mí su campaña navideña, por lo menos la han adelantado, ¿no? Así es, ¿no? Sí, han tenido muy buenos resultados, pueden Qué ser bueno. mucho mejores si es que efectivamente se consolida la clasificación. Si no se consolida, estaríamos hablando de un salto de una sola vez y después nuevamente se diluye, ¿no? En cambio, si logramos esa clasificación con todos los otros factores, estaríamos hablando de Te un mencionaba despegue. el consumo en el sentido que no quizá la palabra sea retraído, ¿no?, el consumo, pero se venía hablando Desacelerando. de términos bajos en el tema del consumo, ¿no? Así es, un ritmo de crecimiento del consumo cada vez menor, ¿no? Que ahora podría tener ese salto, ¿no? Que Ya, en términos- ¿cómo, digamos, voltearle la tortilla en el sentido de, por ejemplo, sacarle la vuelta al tema del empleo, que en la reducción a nivel de los empleos y todo eso, la creatividad del peruano? Así es, así es. Eso puede ayudar en términos de ocupación, en términos de generación de empleo, pero tengamos en cuenta que lo que se necesita sobre todo es empleo de calidad, no empleo formal. Entonces, lo primero que se dinamiza es la parte informal, ¿no? La parte no necesariamente vinculada al sector más formal de la economía, sino todo lo contrario. Pero en la medida que esa rueda empiece a girar y empiece a haber Perfecto. mayor dinamismo, también se traduce a la generación de empleo de calidad. Claro, y este consumo de las familias, ¿qué otras inversiones podría gatillar, como tú has dicho, ¿no es cierto?, en eso, en el Perú? Sí, a ver, básicamente lo que estaríamos empezando a ver es la parte, sobre todo de indumentaria deportiva, ropa deportiva, que es la más fuerte. Zapatillas. Así es, en general, ¿no? Una mayor, Marca. incluso actividades físicas, podría empezar a la gente a motivarse, a practicar deporte, entonces mayor alquiler en canchas deportivas, ¿Tú ¿no? crees que algún día sí. podríamos pensar y seguir soñando, por ejemplo, en industrializar el fútbol en el Perú? No Bueno. como en otros países, como en Uruguay, que hay una tremenda artillería o, digamos, empresas detrás de los jugadores desde muy chicos. No, pensemos en el efecto positivo de la formalización sea tan al en corto todo plazo, sentido. digo, ¿no? Así es, no, veámoslo así, ¿no? En términos institucionales, en términos de fortalecimiento de la parte formal de la economía, ¿no? Uruguay, por ejemplo, tiene la 10ª parte de la población de Perú. O Islandia, que tiene la 100ª parte de la población de Perú, y estamos hablando de países que ya clasificaron, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto bastante favorable que se podría aprovechar y pasa Que por debiéramos institucionalizar copiar de nuestro esos fútbol. ejemplos. Así es, ¿no? Básicamente pensar en el hecho de que las instituciones deportivas tienen que ser formales, ¿no? Entonces pensar en que deban tener su propio estadio, tener sus propias divisiones menores, ¿no? Y que no estén, digamos, artesanalmente, sino que sean estructuras formales. Correcto, inversión en el deporte, ¿verdad? Porque tú antes me hablaste de políticas públicas también. Ah, sí, todo tipo de políticas que promuevan, ¿no?, el deporte. Deporte también entendido que tiene efectos positivos en salud, efectos positivos en capacitación de las Has personas. previsto también tú un poco el tema de importaciones, de pronto dejar Así de es. pensar en cosas nacionales para importar, por ejemplo, electrodomésticos, me parece más que nada, ¿no? Sí, pensemos en que ya durante el primer semestre del próximo año, conforme se acerque el Mundial, va a haber una mayor demanda de productos importados, ¿no? Entonces, televisores, tablets, computadoras e incluso demanda de servicios turísticos, ¿no? Demanda de viajes, gente que puede estar interesada en ir al Mundial, ¿no? La Entonces, visita del Papa también, por ejemplo, hablando de otro, digamos, aspecto que podría generar economía del Perú, también podríamos señalar la visita del Papa de los visitantes, va a mover el turismo, los hoteles, el turismo sí, interno. demanda mismo, interna. ¿no? Bueno, ese factor podría ser más positivo que el propio hecho de que la gente vaya a Rusia, ¿no? Claro. Ahí estaríamos hablando de importar
importar servicios, ¿no? Importar servicios. Así es. Bien, ¿qué mensaje entonces final para también no emocionarse demasiado, ¿no? O sea, estamos a fin de año, tú sabes que a fin de año las cosas se complican, las tarjetas de crédito, uno se emociona y gasta, pasas el plástico y ya fuiste. Así es. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que venimos en un tema de consumo débil, hay un efecto favorable para esa recuperación, pero tenemos que ver dos factores que lo impulsan, ¿no? Ver lo que es el empleo, generación de empleo, sobre todo de calidad, y evolución del crédito de consumo. Ambos factores están débiles ahora, pero podríamos pensar que esta es una oportunidad para que, dado ese choque favorable, dado ese impulso a la economía, hablemos de algo más duradero, que se aproveche ese impacto y que efectivamente veamos esa recuperación del consumo que nos ayude a que la economía crezca de manera más sostenible en los siguientes Claro, años. no sea algo estacional, ¿no es cierto? Que no sea algo de una sola vez que se diluya, sino que nos ayude a dar el salto. Bueno, depende mucho del fútbol también, ¿eh? El fútbol en el Perú es pasión de pasiones. Y sí, bueno, el efecto positivo de la clasificación también podría llevar a que la gente esté más dispuesta a ir al estadio, siga más a los clubes locales y los clubes locales también estén más dispuestos a invertir en y sus no propios solo, equipos. fíjate, Juan Carlos, en el ánimo de que estoy positiva, me siento feliz, contenta, emotivo y compro, sino en general, en tener un poco más de alegría en el día a día, ¿no? Bueno, repercute sí, en todo. así es, esa alegría esa Ese emoción de optimismo. ser peruano, ¿no? Que de alguna manera muchos factores nos habían golpeado, ahora le estamos recuperando, ¿no? Qué bueno. Así es. Por eso Así nos es. duele tanto lo que le ha pasado a Pablo, ¿no? Sí, También. sí. Bueno, pero eso es parte, digamos, de nuestra historia, ¿no? No podemos tener algo fácil nunca. Siempre nos cuesta. Bueno, lo que nos cuesta más es lo que valoramos más Así también. es. Gracias a nuestro invitado, el economista y director de FACE Consultores, Juan Carlos Sodar, por Muchas hablarnos del momento por el que pasamos a través, digamos, por el fútbol, por este momento futbolístico en nuestra economía.